Bien, hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de estadística, el curso que estamos haciendo en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal en primer semestre en 2020. Hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar de probabilidad condicional, ¿ya? Que es el tópico de nuestra segunda unidad. Este tópico lo hemos acomodado en el fondo a las necesidades de este curso y lo vamos a pasar relativamente rápido respecto de todo lo que considera la teoría de probabilidades. ¿Por qué? Porque son temáticas en el fondo que, si bien son de conocimiento general, la especificidad se puede encontrar con mucha más facilidad en los libros en el fondo, y es necesario simplemente para entender conceptos de probabilidades discretas y continuas, funciones de distribución de probabilidad, ¿ya? Son la antesala para entender el concepto de variable aleatoria, ¿ya? Que vamos a ver al final de la clase. Entonces, sin más preámbulo, imaginen acá que ustedes tienen el siguiente elemento. Básicamente están con dos conjuntos, un conjunto B que está en este color, soy muy malo para los colores, así que digamos que es caqui, y un color morado, ¿ya? Que representa al conjunto A, y hay una mezcla, una posición, un cuadrante que comparten los dos conjuntos, que está en este color azul, esmeralda, violeta, ustedes me entienden. Dado eso, uno podría entender que hay una cierta concordancia, dependencia, concomitancia entre estos dos grupos, estos dos conjuntos en el fondo, que hacen que de alguna forma puedan trabajar juntos. ¿Sí o no? Uno podría pensar, por ejemplo, en las personas que son altas y que son morenas, por ejemplo, y que son altas y que son rubias. Son dos conjuntos que son distintos, pero podrían congeniar ambas partes. Hay un concepto ahí bien claro que lo vamos a ver más adelante, que es el concepto de independencia de las variables, ¿ya? Es si cada uno de estos conjuntos actúa por sí solo o necesita del otro para establecer ciertas inferencias, ciertas conclusiones, asociar alguna pregunta que nosotros nos queramos hacer, ¿ya? Abajo aparece el concepto más importante, que nos dice en el fondo que hay una probabilidad condicional, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle, que está demostrado en esta ecuación, que tiene que ver con la intersección de estos dos conjuntos, dada la probabilidad de que ocurra uno en particular. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos es la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que con anterioridad ha ocurrido un evento A, se conoce como probabilidad condicional y se designa como P de B sobre A, ¿ya? No es que esté al revés de la diapositiva anterior, sino que está simplemente escrito de otra forma. Entonces, es una buena idea que para evitar esta confusión, a lo mejor yo lo cambie. ¿Ya? Aquí vamos a cambiar la A por la B. Aquí lo vamos a dejar más claro, ¿ya? Entonces, esta simbología se puede entender como la probabilidad de que ocurra A, dado que B ocurrió, ¿ya? Otra forma de entenderlo es la probabilidad de A dado B, ¿no? Simplemente para que la nomenclatura quede igual que en la figura, pero el concepto es el mismo, solamente estoy intercambiando el orden de las letras, ¿ya? Se entiende que A y B son eventos que de alguna forma están relacionados, y eso es súper importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, existe una relación entre estos dos eventos, ¿ya? Por ejemplo, existe una relación entre los números pares de un dado en el fondo y no sé, pues, y todos los números en el fondo, ¿ya? Si sale un número par, no puede ser 3. ¿Se entiende, no? Hay una relación ahí entre las dos variables que no se condice, ¿ya? Pero en otros casos sí puede haber ciertas clases de relaciones, ¿ok? Entonces, dentro de la probabilidad condicional, la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que con anterioridad ha ocurrido un evento B, se conoce como la probabilidad condicional y se designa como P de A dado B. Ese slash vertical significa dado, ¿ya? Es como la forma de interpretarlo. Dado que ocurrió el evento B, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, que es distinto de decir la probabilidad de que ocurra el evento A por sí solo, ¿ya? Son probabilidades condicionales. Yo estoy condicionando la probabilidad de A al hecho de que haya ocurrido B, ¿ok?
Entonces, entendemos nuevamente que A y B son eventos que de alguna forma están relacionados. ¿Ok? Entonces, la ecuación que define esta probabilidad condicional está dada por básicamente el ejemplo que yo les escribí ahí. Entonces voy a cambiarlo para que quede todo en una sola nomenclatura. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A intersección con la probabilidad de B, dada que existe la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Las siguientes personas se clasificaron por sexo y por si poseen o no poseen empleo. ¿Ok? Vamos a entender que M es masculino y F es femenino. ¿Ya? Y vamos a ver que efectivamente tenemos cuántas personas que son masculinas y están empleadas, 460, desempleadas 40, y en el caso de las mujeres femenino tenemos 140 mujeres que están empleadas y 260 que están desempleadas, ¿ya? Sumando el total de empleados tenemos 600 personas y el total de desempleados tenemos 300 personas, para hacer un total de 900 personas. El ejercicio que aquí también podríamos hacer es sumar la cantidad de hombres y mujeres por fila, ¿sí? O totales en el fondo. Entonces uno podría decir que tengo acá 460 más 40 son 500 personas de sexo masculino, ¿ya? En total, y tengo acá 140 más 260 son 400 personas de sexo femenino, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, una buena forma de partir entendiendo las probabilidades condicionales es armarse una tabla de este tipo, ¿ya? Esta tabla tiene un nombre, se llama tabla de contingencia, ¿ya? Entonces, esta es una tabla de contingencia, ¿ok? Entonces, para cada uno de estos casos, en el fondo, empleado, desempleado, hombre, mujer, podemos decir que hay una relación que está subyacente, ¿sí? Puede existir o no puede existir esa relación, ¿ya? Efectivamente, si existe, tiene sentido lo que estamos haciendo. No sé, que exista es definir lo siguiente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una relación entre ser mujer o ser hombre y estar empleado o desempleado, ¿ya? Esto puede ser totalmente independiente, en el sentido de que no tiene nada que ver el sexo en el hecho de tener trabajo o no tener trabajo, ¿ya? Pero aplicando este problema nosotros estamos asumiendo de cierta forma de que esa relación sí existe, ¿ya? Entonces, esto en estadística es lo más difícil de encontrar porque generalmente está en base a hipótesis. Uno quiere probar la hipótesis de que efectivamente hay relación entre las variables, ¿sí o no? De que están trabajando de forma conjunta o de que una explica a la otra o algún otro tipo de relación de tipo causal. ¿Ya? No obstante, puede ser que esa relación simplemente no exista y por azar nosotros la estemos encontrando. Pero tiene mucho sentido muchas veces asumir la existencia de esa relación, porque para darle sentido al problema que estamos intentando resolver. Entonces nosotros vamos a entender acá que efectivamente existe una relación entre estar empleado desempleado, sabiendo que yo soy hombre y o mujer, ¿ok? Entonces, en ese sentido uno podría decir que básicamente mirando esta tabla y sin ánimo de ser sexista o algo por el estilo, uno tendría que pensar que es más probable ser mujer estando desempleado, ¿sí o no? Porque proporcionalmente se ve que efectivamente hay más personas, ¿ya?, que están desempleadas que corresponden al sexo femenino respecto al sexo masculino, ¿ya? Sin perjuicio de que hayan más hombres que mujeres, ¿ya? Por eso digo proporcionalmente, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, podemos establecer esta tabla de contingencia y empezar a resolver algunas preguntas respecto de la relación que pueda existir entre estas dos variables, ¿ok? Entonces, vamos respondiendo las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a una mujer? Imagínense que todas estas personas, ¿ya?, que tienen dos categorías, imagínense que tienen dos post-it en la frente que dicen, bueno, soy mujer o soy hombre, básicamente no necesitan el post-it del sexo a lo mejor, ¿ya? Y tienen un post-it en la frente asociado a que están desempleados o empleados, ¿ya? Entonces, imagínense eso, y ustedes ya están a ojos cerrados y apuntan a la persona o meten a estas personas dentro de una cajita, de una urna y las van seleccionando de forma aleatoria,
¿ya? Entonces tantean y escogen una persona al azar. En ese sentido se preguntan cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer. Bueno, muy sencillo, ustedes saben que desde el punto de vista muy sencillo, una probabilidad es simplemente la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestros casos favorables acá? Efectivamente, como ustedes lo estarán pensando, la cantidad de mujeres totales, ¿ya? Entonces ustedes tienen 400 personas que son los casos favorables y 900 personas que son los casos posibles, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nada más que voy a definirlo así: la probabilidad de que X sea mujer, ¿cierto? Femenino, ¿ya? Es igual a 400 sobre 900. Eso es igual a 4 sobre 9, ¿ya? Simplificando, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tienen para cada caso 400 personas femeninas en el fondo sobre el total de personas que son 900, ¿ya? Ustedes pueden hacer la división, multiplicar por 100 y tener el porcentaje de mujeres sobre el total de grupo. Pero me interesa que ustedes empiecen a conocer esta X, ¿ya? Yo estoy definiendo una variable, en este caso X, ¿ya? Entonces, si yo podría definir esta X como otra letra, como una A, como una B, o cualquier otra letra que me pueda definir a mí en la probabilidad, ¿ya? Yo puedo decir que todo esto de acá corresponde a la probabilidad de ser mujer, ¿ya? Siendo A el hecho de ser mujer, ¿ya? Desde el punto de vista de la asignación de variables, es indistinto a lo que ustedes prefieran, ¿ya? Generalmente se usa A y B porque las ecuaciones están mostradas de esa forma. Si ustedes se fijan en las ecuaciones anteriores, teníamos que estar en función de A y A, B, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que X igual a F, también podemos decirlo con la probabilidad de A, ¿ya? Entonces, tenemos acá una segunda pregunta, ¿ya? Entonces, ojo que esta A no necesariamente puede estar definiendo a una mujer simplemente, ¿ya? Es el evento. Entonces ustedes pueden tener que esta A puede estar asociado a hombre o a mujer, ¿sí? Después esa A que yo definí acá la vamos a desagregar como X cuando entendamos el concepto de variable aleatoria, ¿ya? Pero por el momento estamos definiendo eventos A y eventos B. Si el evento A tiene relación con el sexo, el evento B tiene relación básicamente con estar empleado, ¿ya? Tener trabajo o tener pega, ¿se entiende? O no tenerla. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya un hombre empleado? Bueno, voy a la tabla. ¿Cuántos hombres empleados hay en este grupo de personas? Van acá, tantean en los casos y llegan a 460 hombres, ¿ya? Son hombres masculinos y empleados, ¿sí? Son los casos favorables, ¿sí o no? Entonces, la probabilidad de que un hombre esté empleado son 460 sobre ¿cuánto? Sobre 900, sobre el total, o sobre el 600, que es el total de hombres. Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a un hombre empleado? ¿Ya? Depende del apellido que uno le dé. Y aquí uno por defecto entendería que es por sobre el total de datos, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo de 460 sobre 900. ¿Ok? Y esa es nuestra probabilidad asociada ahora a B. Entonces identifiquemos para la pregunta anterior la intersección de A y B en función de su probabilidad, ¿ya? Y la probabilidad de B, ¿ya? Nosotros sabemos que la probabilidad de B es básicamente la probabilidad de estar empleado, ¿sí o no? Nosotros asociamos la B al empleo. La probabilidad de estar empleado, dado que la pregunta anterior hace referencia a estar empleado, es
600 sobre 900. ¿Se entiende? 600 sobre 900. ¿Ya? Entonces, y la intersección es básicamente lo que hicimos recién. ¿Ya? Ser hombre y estar empleado. Y eso corresponde a 460 personas sobre un universo de 900 personas. ¿Se entiende? Entonces, ojo que ahí un hombre empleado, en el fondo, si uno observa básicamente este lado de la tabla, lo que uno está teniendo al final es que lo podría hacer sobre esta tabla, ¿cierto? Hombre empleado dentro del universo de personas empleadas son 460 sobre 600. Sobre el universo total es sobre 900. Cuando nosotros hablamos de la intersección de ambos eventos, es el valor común para ambas categorías A y B, ser hombre y estar empleados, ¿sí? Y sobre el total de casos posibles. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes tienen ahora definidos estos dos conceptos. ¿Ya? Entonces, se estima que el 15% de la población tiene hipertensión. No obstante, el 75% de los adultos creen no tener esta enfermedad. Además, se estima que el 6% que padece hipertensión no es consciente de que posea la enfermedad. Si una persona adulta afirma que no está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esté enferma? ¿Ya? Entonces, fíjense acá. De un punto de vista práctico, lo que ustedes tienen es los componentes de esta probabilidad condicional. ¿Ya? Entonces, para cada uno de los casos, uno podría resolver la pregunta de forma particular, abordando cada una de las situaciones. Entonces, ustedes saben que tenemos acá dos casos. Podemos definir A como la probabilidad de tener hipertensión, ¿ya? Y B, el efecto de no creer tener la enfermedad. ¿Se entiende, no? Y el 6% es consciente de que padece hipertensión, o sea, que padece la enfermedad, no es consciente de poseerla. ¿Se entiende? Entonces, tenemos una persona adulta que afirma que no está enferma. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que efectivamente lo esté? ¿Ya? Entonces, si se fijan, si se acuerdan, la probabilidad, vamos a cambiar aquí, de A sobre B es la probabilidad de la intersección de A y B partido en la probabilidad de B. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad asociada a la intersección? ¿Sí? Ustedes más o menos intuyen que este 6%, ¿cierto?, de padecer hipertensión sabiendo, o sea, claro, de padecer hipertensión y no ser consciente de que se la padece. Y la pregunta es, si una persona afirma que no está enferma, o sea, está dentro de ese grupo del 6% que dice que no la padece, ¿ya? Se quiere preguntar cuál efectivamente es la probabilidad de estarlo, ¿ya? Entonces, tenemos que el 6%, ¿ya?, de las personas tienen la enfermedad y no es consciente de poseerla. O sea, estamos involucrando a la intersección. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, tenemos que la intersección es 6 sobre 100. ¿Cierto? 100%. ¿Ya? Me quedó mal esto. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá correctamente 6 sobre 100. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen ahí es que ahora encontrar la probabilidad de B. Sabemos que A está asociado a tener hipertensión, ¿cierto? Y B entonces está asociado a la creencia de tenerla o no, porque la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de tener hipertensión dado que yo creo que no tengo hipertensión? Entonces sabemos que B entonces es la probabilidad asociada al creer.
Entonces sabemos que ¿dónde está eso? En el 15% o en el 75%. 5 segundos. Bien, o sea, está en el 75%. No creer que tiene la enfermedad. Entonces nosotros sabemos que esto es 75 sobre 100. ¿Ya? Disculpen los números, estoy trabajando acá con el dedo. Entonces, tenemos 65 sobre 100 dividido en 70. Perdón, tenemos 6 sobre 100 dividido en 75 sobre 100. Lo que nos da, ¿cuánto es eso si lo simplificamos? Pasaría para arriba, que el otro para abajo, en el fondo, nos da básicamente 6 sobre 75. ¿Ya? Y esa es nuestra probabilidad final, que viene siendo la probabilidad de estar enfermo dado que una persona cree que no lo está. ¿Ya? Y a eso un poco apunta la probabilidad condicional. ¿Ya? Verlo así como esto, como una tabla de contingencia en el fondo, del tipo como vimos aquí, en donde las personas acá abajo en vez de 900 suman 100, ¿ya? Que es lo que estamos haciendo dentro del ejercicio. ¿Ya? Ese concepto técnicamente se conoce como normalizar, ¿ya? O estandarizar. Entonces tenemos ahí que nuestra proporción estandarizada al final nos da 6 sobre 100 dividido en 75 sobre 100, ya que la estamos resolviendo en porcentaje, ¿sí? Para responder la pregunta, dado que yo creo que no estoy enfermo, ¿cuál es la probabilidad de efectivamente estar? ¿No? Si lo dicen al revés, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo, dado que yo creo que no lo estoy? ¿Sí? Es importante identificar bien ese A y esa B. Algunas reglas. Regla de la multiplicación. Si en un experimento los eventos A y B pueden ambos ocurrir, entonces la probabilidad asociada a la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es simplemente moviendo los coeficientes de esta ecuación muy sencilla, ¿sí o no? Está dividiendo en un lado, pasa multiplicando hacia el otro, y nada más que eso. ¿Sí? Entonces uno puede ser capcioso con las preguntas y en vez de preguntar por la probabilidad condicional puede preguntar por la probabilidad de intersección, dado que conoce la probabilidad condicional correspondiente, ¿sí o no? ¿Ya? Todo esto son juegos de profesor que a mí me gustan mucho y que a ustedes les hacen harto sufrir, pero hacen bien para poder aprender correctamente lo que uno está tratando de enseñar. ¿Ya? Y es básicamente nada más que cambiar la posición de los coeficientes en la ecuación. Entonces yo digo, como por ejemplo, tengo una caja de fusibles que contiene 20 fusibles, de los cuales 5 están defectuosos. Se seleccionan 2 al azar, uno después del otro sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean defectuosos? Entonces se fijan, la ecuación de arriba está la misma que la de abajo, ¿sí o no? Pero cambiando el orden de las letras. ¿Ya? Si yo estoy hablando de la probabilidad de A dado B, sé que la otra probabilidad individual es de B. Si yo hablo de la probabilidad de B sobre A, yo sé que estoy hablando individualmente de la probabilidad de A. ¿Ya? Simplemente un juego de intercambio de letras. Entonces, tengo una caja con 20 fusibles, que están totales y 5 de ellos están defectuosos, ¿sí? Se seleccionan 2 al azar, uno después del otro sin reemplazo, o sea, saco uno y no devuelvo el siguiente. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén defectuosos? Entonces, la probabilidad de que el primero esté defectuoso, yo sé que es ¿cuánto? 5 sobre 20. ¿Sí o no? Eso es lo mismo que un cuarto. Y esto lo multiplico por la probabilidad de que dado que no tengo reemplazo, el segundo esté defectuoso. ¿Sí o no? Y eso es lo mismo que ¿cuánto? 4 sobre 19. Asumiendo que el primero que saqué está defectuoso. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, está la solución al problema. ¿Ya? Yo quería no escribirlo encima, pero justo lo hice, así que vamos a borrarlo porque está mejor escrito aquí.
escrito, ¿ya? Entonces, yo sé que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad individual, la probabilidad de que esté defectuoso, ¿sí o no? Que es igual a un cuarto, multiplicado por la probabilidad de, ¿qué vendría siendo B? Piénsalo un poco, ¿ya? Yo sé que A es la probabilidad asociada a sacar un fusible defectuoso, ¿ya? Y la segunda probabilidad es sacar un fusible defectuoso dado de que ya saqué uno defectuoso. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ojo, que aquí el dado algo puede ser dentro de la misma categoría también. En este caso la categoría es estar defectuoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque una probabilidad que está condicionada por la otra. Entonces, muchas veces los ejemplos asociados a extracción de elementos sin reemplazo tienen mucho de probabilidad condicional, ¿ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad que prosigue ya depende de la probabilidad anterior. Hay un efecto de dependencia asociado al evento correspondiente. Entonces, ¿qué se entiende acá por A? Bueno, la probabilidad de estar defectuoso, ¿ya? ¿Y qué se entiende por B? La probabilidad de estar defectuoso dado que ya saqué algo que está defectuoso. Ambas probabilidades B y A son probabilidades de estar defectuosa, pero la B es sí, solo sí, cuando tengo 19 elementos, ya saqué el primero, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, vean ese concepto bien. Entonces, tenemos acá dentro de la probabilidad condicional un componente de independencia, ¿sí? Tenemos dos eventos A y B que son independientes sí y solo sí, ¿ya? La probabilidad condicional de B sobre A es igual a la probabilidad de B y la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, ¿ya? Vale decir, A y B son independientes, eso tiene que la intersección de estas dos probabilidades es igual a la multiplicación de las probabilidades individuales, ¿ya? Entonces, fíjense que en el ejemplo anterior, lo que ustedes tenían es que se da este caso de no dependencia cuando existe reemplazo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tienen acá ambas probabilidades, la probabilidad de B dado A y la probabilidad de dado B, que son igual las probabilidades individuales de B y A respectivamente en cada caso, en el caso en donde, por ejemplo, haya reemplazo, ¿sí? No hay una dependencia de la probabilidad siguiente sobre la probabilidad anterior. Y en ese sentido, ¿ya? En este caso, la intersección es simplemente la multiplicación de las probabilidades individuales. Entonces tenemos varios eventos. Si yo reemplazo B, por ejemplo, por A2, siendo A1 hasta A sub K, yo por lo que podría definir es que la intersección de todos estos eventos, cuando las variables son independientes, es la multiplicación de cada una de estas probabilidades, ¿ya? Entonces imagínense acá que tienen una caja con muchas bolitas de colores, ¿sí? Y lo que están haciendo es sacando con reemplazo. Entonces la probabilidad conjunta es la multiplicación de cada caso favorable dentro de todos los casos posibles para cada color, ¿ya? Entonces yo tengo 2 bolitas rojas, 3 negras y 5 blancas. En el fondo la intersección de todas esas probabilidades va a ser 2 sobre 10 multiplicado en 3 sobre 10 multiplicado en 5 sobre 10, ¿cierto? Siempre y cuando yo vaya reemplazando lo que voy sacando desde la urna. Entonces, denle un segundo a procesar esa información, ya antes de empezar con este concepto. Voy a repetir un poquito. Hay un concepto de independencia que se da mucho en el caso de que exista reemplazo, ¿ya? Esto del reemplazo es súper relevante porque me da a mí la opción de entender si efectivamente
hay independencia o no entre los valores de las variables, ¿ya? Si es que la hay, entonces dependencia, todas las probabilidades vienen condicionadas por la anterior, y a eso se refiere esta probabilidad condicional, ¿ya? Si es que la probabilidad siguiente no viene condicionada por la probabilidad anterior, hablamos de eventos independientes, ¿ya? Y lo pueden llevar ustedes a la vida real, por ejemplo, que independientemente de si el día está lloviendo o no, yo no tengo idea si este mismo día, el próximo año, va a estar lloviendo, ¿ya? Sí, ustedes se van ahí, si se ponen muy filosóficos y medio capciosos, van a empezar a entender de que este concepto de la independencia es súper triquiñoso, porque puede ser, pero también puede que no, porque mira, estamos un poquito en invierno, en otoño, entonces es probable que también llueva, y si llovió un día 12 de abril, es probablemente también existe una probabilidad no despreciable a lo mejor de que llueva el 12 de abril del próximo año, ¿ya? A lo que voy es que este tema de la independencia es muy útil cuando uno trata de trabajar con datos de distintos tipos de calibre, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? A que son informaciones que muchas veces no tienen nada que ver, ¿ya? Pero se van dando cuenta que de alguna otra forma también convergen, ¿ya? Busquen el ejemplo que es súper divertido del aumento de la temperatura de la Tierra con el número de piratas, ¿ya? Y es un buen ejemplo de dependencia e independencia, ¿ya? De probabilidad condicional a lo mejor también, ¿ya? Y en la medida que estas probabilidades sean independientes, en el fondo su intersección va a ser la multiplicación de cada una de las probabilidades individuales. ¿Ok? Entonces, vamos con este concepto. Variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Y esto, sacan su cuaderno, márquenlo en alguna parte, destáquenlo bien, que corresponde a una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Entonces, concepto, tenemos acá el concepto de espacio muestral. ¿Ya? Necesitamos un total de elementos, ¿sí o no?, para poder asignarle esta variable aleatoria. Y esta variable aleatoria corresponde a una función, ¿ya? No son numeritos, es una función que puede ser discreta, una función que puede ser continua. Vamos a entrar al detalle de eso, ¿sí? Pero que está operando algo, ¿ya? Una función básicamente es una operatoria, ¿sí? Que puede ser lógica o puede ser matemática, pero está haciendo una operación. Y esa operación lo que hace es asociar un número real, que puede ser continuo o discreto, 1, 2, 5, 7, 7,5, 58,2, el que ustedes quieran, a cada elemento de este espacio muestral, ¿ya? Y depende del evento, el espacio muestral que uno va a tener. Entonces, repito, es una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Este espacio muestral es el total de elementos posibles, en el fondo, que puede tener mi problema, ¿ya? Estos números van a ser los valores que estas variables pueden tomar, y la variable aleatoria en sí es una función, es un proceso, en el fondo, una operatoria que me permite a mí encontrar estos numeritos, ¿ya? Entonces, la variable aleatoria se designa siempre con una X mayúscula, ¿sí? Y sus valores, si ustedes los designan, se lo hacen con una X que es minúscula, ¿ya? Entonces, la variable aleatoria permite contar o medir los resultados asociados a un experimento que es aleatorio, ¿ya? Que el hecho de poder contar o medir una variable aleatoria distingue a las distribuciones de probabilidad discretas o continuas respectivamente, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de contar los resultados de un proceso aleatorio, ¿sí?, estamos hablando de variables que son discretas, ¿ya? Entonces, puedo anotar aquí discreto. Y en el caso de medir, lo que estamos haciendo es continuo. Esto es súper intuitivo en el fondo, porque si uno está contando el número de micros que pasan en una hora, el número de doctores que me atienden en el doctor en 20 minutos, mejor dicho, el número de pacientes que un doctor atiende en 20 minutos, en el fondo el número de hojitas por metro cuadrado que hay en el suelo, son variables que son discretas, ¿cierto? Yo las estoy contando. No obstante, si yo me quiero medir la temperatura corporal porque me siento enfermo, yo me quiero medir, por ejemplo, la cantidad de agua caída, en el fondo, que cayó
producto de la precipitación o la velocidad del viento que está corriendo en este momento. Lo que hago primero, en el primer caso, en el fondo, sacar un termómetro y hacerlo. En el segundo, sacar un pluviómetro y hacerlo. Y en el tercero, sacar un anemómetro, por ejemplo, o una veleta y hacerlo. ¿Ya? Necesito un instrumento para hacer una medición. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta de lo que estoy haciendo ahí, midiendo datos que son continuos. ¿Sí? Y ojo que eso no es un axioma en el fondo. El instrumento también podría medirnos información discreta, pero generalmente está asociado a medir información continua. Simplemente un valor que puede tener decimales. ¿Ya? Entonces, contar, variable discreta, medir, variable continua. ¿Ya? Y la variable aleatoria es una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Esto quiere decir que si puedo contar los valores de una variable aleatoria y esta es discreta, de lo contrario se tiene que medir y esta es continua. Por ejemplo, se puede asignar como variable aleatoria x al número de caras que se obtiene al lanzar una moneda 3 veces seguidas. En este caso denotamos como x a 0, 1, 2 y 3. 2 bolitas son sacadas de una urna con reemplazo. Existen 4 rojas y 3 blancas. ¿Cómo se describiría la variable aleatoria que designa al número de bolitas rojas? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, en el primer caso designamos una variable x aleatoria al número de caras que se obtiene al lanzar una moneda 3 veces seguidas. ¿Ya? Ustedes pensarán acá, pero pucha, si yo lanzo una moneda 3 veces seguida, puedo tener cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara, y así más de 4 combinaciones que son las que aparecen enumeradas ahí como 0, 1, 2 y 3. Pero no es eso lo que estamos nosotros contando, son las veces en las que el éxito, que en este caso es sacar una cara, puede ocurrir dado el espacio muestral que yo tengo. ¿Por qué? Porque de todos los casos posibles, en ningún caso podría dárseme que yo tenga una cara. Puedo tener 0. Por ejemplo, en el caso en que los lanzamientos sean 6. Puedo tener un caso en donde sea posible que dependiendo del orden en el fondo, que si me importa o no me importa, podría ser cara, sello, 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 cara, sello o sello, sello, cara. ¿Me entiendes la idea o no? 2 casos también hay posibles combinaciones y 3 casos, por ejemplo, también se da solamente en un puro caso, valga la redundancia, cuando tenemos cara, cara, cara. ¿Ya? Entonces, ahora entendemos mal el concepto de función desde el punto de vista de la variable aleatoria porque es una operatoria. ¿Ya? Una operatoria que en este caso es lógica. Al final yo estoy contando básicamente los casos favorables sobre los posibles y cuáles son las opciones en donde yo tengo esa cantidad de éxitos, que esos éxitos pueden ser 0, 1, 2 y 3, dependiendo de lo que yo esté haciendo con la moneda. En el caso de las bolitas con reemplazo, tengo 4 rojas y 3 blancas. ¿Ya? ¿Cómo se describiría la variable aleatoria que es el número de bolitas rojas? Entonces yo podría escribir acá x mayúscula es igual a llave. ¿Ya? Yo podría sacar si saco 2 bolitas, yo podría sacar una blanca en el primer caso y otra blanca en el segundo caso, ¿sí o no? Porque tengo 3, entonces podría sacar 2 seguidas. Entonces en este caso mi variable aleatoria asociada al número de bolitas rojas vale 0, ¿sí o no? Yo podría sacar también como opción una blanca en primera y una roja después, o podría sacar una roja primera y una blanca después. En ese caso puede valer 1, ¿ya? Pero también yo podría sacar 2 rojas de forma consecutiva, ¿ya? Independiente de si saco primero una o si saco la otra, ¿ya? Y ahí tengo nuevamente 2. ¿Y por qué lo cierro? Porque estoy sacando solamente 2 bolitas. Podría sacar 3 también, pero tengo que decir en mi problema que efectivamente estoy sacando 3. En este caso no puedo hacer eso. Entonces acá lo que tengo es que mi variable aleatoria puede tomar 3 valores, 0, 1 y 2, independiente del total de combinaciones que uno pueda tener, ¿ya? Entonces tengan ese concepto bien claro, ¿ya? De cómo yo estoy armando esta variable aleatoria en función de las
opciones posibles que tengo de combinar los elementos que estoy sacando dependiendo de la pregunta que me hagan. Identifique mediante permutación, variación y o combinatoria el número de elementos de los espacios muestrales de ambos problemas y calcule la probabilidad asociada a cada variable aleatoria. ¿Ya? Entonces hagámoslo por el primero, por ejemplo. Yo sé que en el primero voy a colocarlo acá. Por ejemplo, puedo tener cara, cara, sello, ¿cierto? Puedo tener cara, cara, sello. En el primero era cara, 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 perdón, creo que lo dije mal. Y punto, 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 ustedes me entienden la idea, llegará sello, sello, sello. ¿Cuántos elementos tengo ahí? Piénsenlo un poquito. ¿Sí o no? 8. Pero ¿cómo yo llego a ese 8? ¿Sí? Estoy lanzando la moneda 3 veces y la moneda tiene 2 opciones. Si ustedes se recuerdan, y nos vamos, por ejemplo, a la clase anterior, ¿en dónde está esto? ¿Sí? Aquí tengo repetición, sí, porque yo no puedo omitir un lado de la moneda cada vez que hago el lanzamiento. Entonces puedo estar en alguna de estas 3 ecuaciones que tengo marcadas como así. Lo que yo me tengo que responder ahora es si el orden me importa, ¿ya? En ambos casos, de aquí arriba el orden importa y aquí no. El orden acá sí importa porque yo puedo tener cara, cara, sello o sello, cara, cara, y son cosas que son distintas. Entonces el orden sí importa, ¿ya? Pero aquí tengo 2 opciones, entonces me quedo con esta o me quedo con esta, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá es que no me interesa tanto las combinaciones internas, me interesa el espacio muestral total, ¿sí? Entonces lo que yo sé es que tengo 2 elementos, cara o sello, y los puedo combinar de 3 formas distintas, ¿ya? O los puedo ordenar, mejor dicho, puedo hacer un arreglo de 3 formas distintas. O sea, 2 elevado a 3, que es igual a 8. ¿Ok? Entonces, no sé si la pregunta anterior hacía a una probabilidad particular. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de tener de que x valga 1, voy a aquí proyectar, de que x valga 1, voy a activar el lápiz. Eso se da en un solo caso sobre los 8, ¿cierto? Este, ¿o no? Bien, no, estoy incorrecto. Ya, esto se da cuando x vale, ¿qué valor? ¿Qué valor aleatorio? 3. Ok, voy a borrar esto, vamos a escribir bien. 3. ¿Ya? Ahora, vean el caso de cuando vale 1. Yo sé que vale 1, aquí por ejemplo, vale 1 en cara, sello, sello, ¿sí o no? Cara, sello, sello. Vale 1 en sello, cara, sello, ¿cierto? Y vale 1 en sello, cara, sello, ahí está. Y vale 1 en sello, sello, cara. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tengo 3 casos sobre 8 en donde se está cumpliendo lo que yo estoy preguntando, ¿ya? Y en ese sentido, tengo acá 3 sobre 8. ¿Ya? Entonces, dependiendo del valor que tenga la variable aleatoria, ¿ya? Es el valor que yo voy a obtener por la probabilidad correspondiente, ¿ya? Y ese es el concepto básicamente. Entonces, teniendo eso claro, ¿ya? Que dependiendo del espacio muestral, cuánto vale esta variable aleatoria en el fondo, en el primer caso yo tenía que tener 3 éxitos, o sea, las 3 caras, eso tiene una probabilidad de 1/8, ¿sí o no? Y la probabilidad de que tenga al menos una cara es de 3/8, 3 casos favorables sobre 8 posibles.
¿ya? Y es lo que voy armando una distribución de probabilidad, una distribución de frecuencia en el fondo, porque ya puedo tener distintas opciones asociadas a la variable aleatoria correspondiente. Entonces, cuando uno realiza experimentos en el fondo que pueden tener resultados que son distintos, para cada resultado tiene una probabilidad asociada, ¿ya? Y si esta probabilidad está asociada a variables aleatorias que se pueden contar, lo que uno habla es de probabilidades discretas. Entonces, una función de distribución de probabilidad discreta para una variable aleatoria x, cuyas probabilidades vienen designadas por p de x igual a x, ¿ya? A x minúscula, ¿sí? Esa es la notación que tienen, cumple con las siguientes propiedades. Entonces, p de x mayúscula igual a x minúscula, ¿sí? Es la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula valga tal valor, ¿sí o no? En el caso de la moneda, por ejemplo, uno podría decir la probabilidad de que x sea igual a 0. Eso es 1 sobre 8 o sello. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, la f de x siempre es mayor o igual a 0. La función evaluada siempre es mayor o igual a 0. Todas estas probabilidades, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, en el fondo son todas mayores que 0. La sumatoria de todas estas funciones evaluadas es igual a 1. Entonces, fíjense, la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 3, que es donde termina mi problema, ¿sí o no? Todo eso es igual a 1. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de cómo esté configurado el problema, yo sé que la variable aleatoria está correctamente definida y la función está correctamente definida también cuando la sumatoria es igual a 1. La tercera propiedad en el fondo es que la probabilidad de que la variable aleatoria valga un valor correspondiente es igual a evaluar la función en ese valor, ¿ya? Y tenemos acá un concepto adicional que es la función de distribución de probabilidad acumulada, que se define como x mayúscula. Aquí ustedes lo entiéndanlo como la h mayúscula que veíamos en las tablas de distribuciones de frecuencia, ¿ya? La probabilidad acumulada. Yo sé que el último número suma 1, ¿sí? Entonces, es la sumatoria, como aparece en esta última línea, ¿sí? De la probabilidad individual sumada en el fondo para todos los valores posibles de la variable aleatoria correspondiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la probabilidad acumulada en el fondo hasta 1 es igual a la probabilidad asociada a que x vale 0 más la probabilidad de que x vale 1, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces uno podría preguntarse ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Bueno, eso incluye la probabilidad de obtener ninguna cara, ¿sí o no? ¿Ya? Y ahí podría trabajar uno con la probabilidad acumulada. Encuentre la distribución de probabilidad y la distribución de probabilidad acumulada al experimento de contar el número de caras lanzando una moneda 4 veces, ¿ya? Aquí uno podría hacerlo con un diagrama, dibujar cara, sello y así hasta obtener todas las combinaciones posibles. Yo sé que si tengo dos opciones, cara o sello, y las combino de 4 formas distintas, o las hago variar de 4 formas distintas, o las arreglo de 4 formas distintas, lo que uno va a tener es 2 elevado a 4 elementos dentro del espacio muestral, o sea, 16, ¿sí o no? Y uno puede rápidamente obtenerlo, ¿sí? Pero como estas son variaciones, en el fondo, donde el orden, como les decía, sí importa, ¿ya? Lo que uno podría hacerlo es considerando una permutación o una variación. Recuerden que las variaciones siempre son más grandes que las permutaciones, yo les había dicho. Entonces, en el total yo tengo la variación, pero en cada caso individual tengo la permutación correspondiente, ¿ya? El n se mantiene, pero lo que va cambiando son estos coeficientes de abajo, dependiendo si yo voy obteniendo cara o sello. ¿Se entiende, no? Entonces,
ya aquí se pone un poquito más complejo, pero lo importante acá es que ustedes entiendan es que a nivel general, dentro de todo el espacio muestral, de mi S o mi omega que yo les definí en la clase anterior, tengo total de opciones posibles. Pero ahora, para cada elemento de esta variable aleatoria, que puede ser 0, 1, 2, 3 o 4, ¿sí o no? Porque puedo tener o ninguna cara o 4 caras con todas las combinaciones entre medios posibles. Yo puedo tener el total, ¿cierto? Y el factorial asociado a obtener cara y sello respectivamente según la opción que tenga. ¿Cómo se procesó mejor con este diagrama que se ve acá? ¿Ya? Entonces, yo puedo obtener 4 caras, puedo obtener 3 caras y un sello, puedo obtener 2 caras y 2 sellos, puedo obtener 4 caras y un sello y puedo obtener 4 sellos. Si yo aquí pusiera, por ejemplo, una X, ¿ya? Aquí está mi variable aleatoria, ¿sí? Mi variable aleatoria tiene que ver con el número de caras, ¿cierto? Se lo explicita el problema directamente. Entonces aquí mi X vale 4, aquí mi X vale 3, aquí mi X vale 2, aquí mi X vale 1 y aquí mi X vale 0. No tengo ningún éxito, todos son 6, ¿cierto? Que justamente lo que aparece en la segunda que no lo había visto. Entonces, yo aquí, en el primer caso, tengo una combinatoria de 4 sobre 0, ¿ya? Que es lo mismo en el fondo que decir, en el segundo caso, 4, ¿cierto? Factorial partido en 3 factorial por 1 factorial. Si ustedes se fijan en la misma permutación que aparecía en la diapositiva de la otra clase, ¿ya? Y eso es igual a 4. En el caso de acá arriba, en el fondo lo que uno tiene es 4 factorial partido en 4 factorial por 0 factorial. Recuerden que 0 factorial vale 1, ¿ya? Y por eso esto, que es lo mismo, queda en 1, ¿sí? Entonces, por eso da 1. Y aquí estoy haciendo la permutación de elementos, ¿sí? Y estos elementos son el tener caras y el tener 6, ¿sí? Entonces, en el tercer caso, tengo 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Y eso da igual a 6. Y así voy terminando hasta abajo, en el fondo, en donde lo que uno tiene es cuántos casos me dan a mí la combinación deseada. Por ejemplo, una cara y 3 sellos podría ser cara, sello, 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 o sello, cara, sello, sello, por ejemplo, ¿ya? Esos arreglos se pueden hacer de 4 formas distintas, ¿ya? Porque son permutaciones, ¿sí? El orden es importante, ¿ya? Entonces, tengo acá todo esto. Si yo esto lo sumo, yo sé que da 1, ¿ya? Y podría hacer aquí, por ejemplo, el acumulado, ¿cierto? Voy a colocar acá la F mayúscula de X, ¿sí? Y aquí tengo un 16 avos, ¿sí o no? Aquí tengo 5 16 avos. Aquí tengo 11 16 avos. Aquí tengo 15 16 avos. Y aquí tengo 1. MH mayúscula, si fuera una tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Y nada más que eso, el F mayúscula, si es la función de distribución acumulada correspondiente, ¿ya? Bajo esa premisa, dos conceptos. Dentro del total, ¿ya? Uno tiene acá el N sobre R para obtener el espacio muestral total, 16 posibles combinaciones, estos números que aparecen acá, ¿ya? Como internamente uno encuentra básicamente los resultados asociados a cada uno de los eventos X de esta variable aleatoria: tener 3 caras, tener 2 caras, tener 1 cara, tener 4 caras, tener ninguna cara, ¿ya? Son permutaciones, ¿sí o no? Yo sé que las permutaciones son siempre inferiores en valor que las variaciones para el mismo arreglo de elementos, ¿sí? Y poder construyendo todos los casos en donde se dé lo que yo ande buscando. Bien, si les voló la mente con la discreta, espero que no explotemos con la continua, ¿ya? Entonces, una función de distribución de probabilidad continua evalúa una variable aleatoria X en el intervalo menos infinito y más infinito, ¿ya? Ojo que en algunos casos este menos infinito puede ser 0, ¿ya? La distribución parte en 0, ¿sí? Su función de densidad se define sobre el conjunto de los números reales si la función nuevamente es mayor que 0,
¿ya? Evaluada en el fondo, siempre la probabilidad existe, o es igual a 0 o existe. Aquí podríamos poner aquí también, ponte coma, que f de x puede ser también mayor o igual a 1, ¿ya? Esa función oscila entre menos infinito y más infinito, ¿ya? Pero de forma integrada ahora, no como sumatoria, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen acá, en vez de barritas, en el caso continuo, lo que tienen ahora es una curva, una función de densidad, ¿ya? Y esa curva integrada, 1, vale la función evaluada que corresponde. Y estas funciones generalmente pueden estar asociadas a un intervalo también, ¿ya? Y existe una probabilidad entre un intervalo correspondiente, entre un intervalo A y un intervalo B, ¿ya? Y aquí hay una probabilidad asociada, ¿sí o no? Entonces, dentro de estas propiedades, en el fondo, uno puede tener probabilidad asociada dentro de un intervalo correspondiente a esta función de densidad continua. Esta función de densidad continua integrada es siempre igual a 1, ¿ya? Y las probabilidades asociadas a esta función son mayores que 0. ¿Ok? Entonces, ejemplo, sea x una variable aleatoria con función de distribución de probabilidad continua, que vale x cuadrado partido en 3. Eso está definido en el intervalo entre menos 1 y 2 positivo, ¿ya? Y la probabilidad vale 0 en cualquier otro caso. Verifiquemos que se cumple la condición 2, ¿ya? Que la integral es igual a 1, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer ahí es básicamente desarrollar la integral correspondiente y se van a dar cuenta de que efectivamente eso ocurre, ¿ya? De que en ese intervalo la probabilidad es igual a 1, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos hacer una cosa, ¿ya? No sé si se acuerdan de cálculo de las famosas primitivas, ¿ya? ¿Cuál es la? Nosotros sabemos que la integración responde a la primitiva de la función derivada que corresponda, ¿ya? En este caso, nuestra función es x cuadrado partido en 3. La primitiva correspondiente a eso es, ¿cuánto? X cubo partido en 9, ¿ya? Porque yo sé que la derivada de esta función es igual a x cuadrado partido en 3. Entonces, está mi gatito ahí comiendo. Bien, sigo. Por ejemplo, yo aquí fui a Google y grabé o sea, anoté la función, ¿ya? Y me da esta función, esta curva, ¿ok? Entonces, tengo esta primitiva y yo, por ejemplo, la podría integrar entre 1 y 0, ¿ya? Si yo hiciera el caso, lo que tendría yo acá es, para lo anterior, tendría 2 al cubo, ¿sí? Partido en 9, y eso menos 1 al cubo partido en 9, ¿ya? Y eso al final lo que me da es 1. Compruébenlo ustedes y se van a dar cuenta de que ese es el resultado correspondiente, ¿ya? Entonces, lo que le estoy diciendo yo acá es que en intervalo asociado a la función que corresponda entre menos 1 y 2, toda esta integral es igual a 1, ¿ya? Y siempre que yo me encuentre dentro de ese intervalo, ¿ya? El corolario dentro de esto es que para las funciones de distribución de probabilidad continuas hay que trabajar siempre con la integración correspondiente. La ventaja es que estas funciones de distribución de probabilidad están siempre ya como listas. Entonces,
lo que ustedes pueden hacer es encontrar el valor respectivo asociando la integral correspondiente. ¿Ok? Bien. Yo sé que esto está un poquito denso en el fondo, pero para cada uno de los casos lo que ustedes tienen que hacer dentro del punto de vista de la discreta son simplemente sumas, y en el caso de las distribuciones continuas son integraciones. Bien, que estén súper bien, y cualquier duda me consultan.